Hola mis queridos hermanos y hermanas, una vez más me gozo en saludarlos y por la gracia de Dios estar aquí para poder compartir un repaso más de la lección de la escuela sabática. Esta lección tiene como título Imágenes tomadas del matrimonio. Pero antes de continuar, me gustaría pedir la dirección de Dios. Así que los invito conmigo, a los que escucharán esta lección, que puedan inclinar el rostro y también elevar una oración para poder entender las lecciones que vamos a aprender en esta semana de nuestra lección de escuela sabática. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor en primer lugar por el don de la vida y por darnos el privilegio de poder leer esta escuela sabática, de estudiarla. Permite que lo que vamos a aprender aquí, con la ayuda de tu Espíritu Santo, podamos ponerla en práctica. Quédate con nosotros, Señor, desde el comienzo hasta el final, porque te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el versículo que debemos de memorizar en esta semana lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 19 y el versículo 9. Y él me dijo, escribe bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En esta semana vamos a estudiar imágenes, vamos a ver la historia de algunos matrimonios que están en la palabra del Señor. Y es que aquí nos dice que la Biblia contiene muchas historias de amor que revelan poderosamente diversos aspectos de la salvación y del amor de Dios hacia su pueblo. El matrimonio, aquí dice la más íntima de las relaciones, es una escuela en la que si participamos de ella de acuerdo con el modelo original de Dios, podemos descubrir profundas lecciones acerca de su amor por nosotros, de nuestra relación con Él y de lo que Él ha hecho para redimirnos. Pero también nos dice la lección en la introducción que tenemos un concepto erróneo acerca del matrimonio. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué tenemos ese concepto erróneo? Bueno, porque aquí dice que se ha distorsionado nuestra capacidad de apreciar lo que Dios intenta enseñarnos por medio de la unión matrimonial. Hay dos cosas que Dios instituyó cuando creó este mundo. Uno es el sábado y el otro es el matrimonio. Él mismo dirigió la primera boda y así como bendijo el sábado, también dio su bendición sobre Adán y Eva. Pero vivimos en una epidemia, podemos decir una pandemia, y es que realmente los matrimonios están pasando por una crisis terrible. Yo mismo conozco tantas personas que se han divorciado, que da mucha tristeza. Hoy podemos ver que, bueno, la mayoría de nuestros jóvenes, aún en las iglesias, algunos ya no se quieren casar. Es muy triste cómo el enemigo ha atacado esta institución sagrada. Por lo tanto, en esta lección vamos a estudiar matrimonios que fueron felices en la palabra del Señor. Y a través de esos matrimonios nosotros vamos a ver cómo se expresa también la alegría de Dios. Estudiaremos matrimonios que han tenido problemas, hay muchos en la Biblia, y que también expresa la tristeza de nuestro Dios. Inclusive veremos que el matrimonio también es un símbolo de los eventos finales que ocurrirán en esta tierra.
Por lo tanto, las imágenes tomadas del matrimonio, los símbolos que vamos a estudiar, realmente son muy importantes para, como venimos estudiando, poder interpretar correctamente la palabra del Señor. El fracaso y el éxito de los matrimonios en la palabra de Dios representan, como ya dijimos, la relación de Dios con su pueblo. El matrimonio es una alianza, es un pacto que se hace entre la pareja y debe ser para siempre hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Ese es el objetivo, el blanco. Y debería haber felicidad. Sabemos que no hay perfección en este mundo, que todos los matrimonios pasan por momentos difíciles, pero si seguimos el plan que Dios tenía, aún en medio de este mundo lleno de tanta maldad, confusión, podemos todavía tener hogares que disfruten de la felicidad. El problema no son los problemas, sino dónde acudimos a resolverlos. Les voy a dejar un video aquí de un seminario que he estado haciendo. Si usted es soltero, si todavía no se ha casado y quiere seguir el plan de Dios, bueno, allí en ese seminario que le voy a dejar al final, hay instrucciones del espíritu de profecía y de su servidor que ya tiene más de 60 años y que ha visto realmente matrimonios que antes que se casaran, ya mi esposa y yo sabíamos que lo más probable era que iban a fracasar. Y aunque la lección nos habla acerca de estas imágenes que nos enseñarán acerca del amor de Dios, el libro complementario que debíamos estudiar del espíritu de profecía da consejos acerca del matrimonio, de cómo poder ser felices. Así que en medio de este estudio que vamos a tener acerca de este símbolo que nos va a nosotros a enseñar cómo se quiere relacionar con el pueblo, Dios con el pueblo o con su iglesia, también habrán citas que tendrán consejos para que nosotros podamos poder escoger y ser felices si ya estamos casados con nuestra pareja. Cuando hablamos del matrimonio, pues tocamos teclas sensibles, porque puede ser que ya en este momento los que escuchen esta lección hayan pasado por dificultades, se hayan divorciado o estén en ese proceso. Vamos a estar orando para que el Señor pueda ayudarlos a poder solucionar cualquier problema. Y de todas maneras aquí no estamos para condenar a nadie. Los divorcios cuando ocurren, bueno, para poder dar una opinión realmente hay que involucrarse, escuchar tanto a él como a ella y poder entonces dar un consejo. Pero lo que le puedo decir es que vamos a estar orando y aunque esta lección pues trata más que todo de ver estos matrimonios que están en la Biblia, sea que fueron buenos o como veremos matrimonios que no reflejaron ese plan divino y que refleja el dolor y la tristeza de Dios, aunque nosotros que hemos llegado ya, yo creo, muy cerca a la venida del Señor, es momento de que podamos entender cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Él quiere salvarnos por familia. Vamos a leer una cita del espíritu de profecía para comenzar con esos consejos que Dios quiere darle a aquellos que se quieren casar, si quieren seguir el plan de Dios, y vamos a ir desarrollando estos temas a través de la lección que serán de suma importancia para que podamos entender cuánto nos ama Dios y cuánto sufre cuando las cosas no salen bien porque no seguimos el plan trazado que el Señor tenía para las parejas. Así que vamos a leer esta cita del Espíritu de Profecía y después seguiremos desarrollando estos temas, estas imágenes del matrimonio.
Dice aquí lo siguiente: los que piensan en casarse deben pesar cada sentimiento y cada manifestación del carácter de la persona con quien se proponen unir su suerte. Cada paso dado hacia el matrimonio debe ser acompañado de modestia, sencillez y sinceridad, así como del serio propósito de agradar y honrar a Dios. El matrimonio afecta la vida ulterior en este mundo y en el venidero. El cristiano sincero no hará planes que Dios no pueda aprobar. Les recomiendo que con oración lean esta cita y puedan, si no se han casado, poner en práctica el consejo que está aquí, que viene de parte de Dios, y si ya están casados, puedan orar para poder honrar a Dios. Esta cita la vamos a ir desarrollando en el estudio de esta escuela sabática. Espero que usted la pueda oír hasta el final, que la pueda compartir. Si no se ha inscrito en este canal, pueda inscribirse, porque vamos a estar haciendo videos muy interesantes de la palabra del Señor y que vamos a compartirlos con ustedes semana tras semana. Muy bien, vamos a entrar ahora al día domingo. Muy bien, el domingo tiene como título Una carne. Leemos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 23 al 25. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El objetivo principal de este día es la unión íntima entre dos parejas que se aman y que finalmente deciden casarse. Lamentablemente, como dice la lección, el matrimonio se ha distorsionado. Solamente se hace énfasis en esto, en la intimidad, en la recámara. Ustedes saben lo que estamos explicando. Y no se hace alusión a una unidad que no solamente tiene que ver con esto. Está hablando de esto en este día, pero cuando uno se casa, nuestras vidas se unen con esa persona y realmente hay un solo propósito. Ahora, aquí está hablando específicamente de ese momento cuando finalmente ella es nuestra esposa, cuando finalmente se cumple esa intimidad y comenzamos una vida de amor juntos. Esta metáfora, dice la lección, de la intimidad es la relación que Dios anhela tener con la humanidad. Y mis queridos hermanos, ojalá podamos entender esto con una mente santa, ¿verdad? Con una mente que esté llena del Espíritu del Señor. O sea, lo que se habla aquí, hermano, es de ese amor tan grande que hace que dos personas que vienen de diferentes familias puedan llegar a unirse en este acto de amor que la Biblia llama conocer a la persona. Dios desea tener esa relación con nosotros, no de esa intimidad sexual, sino una intimidad profunda, de conocernos. Bueno, por supuesto que Él nos conoce. Él más bien quiere que nosotros podamos conocerlo bien a Él, cuánto Él nos ama. Y por eso el matrimonio es un símbolo de esa relación que Dios quiere tener con nosotros. Vamos a leer un pasaje siguiente. Ahora, de paso, es muy interesante que esta palabra conocer o de intimidad aparece en otros pasajes, por ejemplo, como en el Salmo 16:11, donde ese salmo dice: me mostrará
la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Yo leo un poco el hebreo y la palabra que se usa para conocer, para esta relación íntima, es la palabra haya en el idioma original. Y aquí en este salmo dice, me mostrará la senda de la vida. Ese mostrar, ese conocimiento, es la misma palabra que se utiliza, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 4 y versículo número 1, donde dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz. Ese conocer, esa relación, esa intimidad personal, ese acto tan bonito, ¿verdad?, que ha sido distorsionado, es lo que Dios deseaba tener con su pueblo, porque hermano, cuando Dios creó el matrimonio, este era un don de Dios, un regalo para Adán y Eva, era algo maravilloso en el cual se podían gozar y ser felices. Hoy, pues lamentablemente, el mundo moderno en que vivimos ha distorsionado este asunto de la sexualidad y, como ya dije, solo se hace énfasis en eso, y por eso hay tanto divorcio y tanta tristeza. Pero vamos a leer otro pasaje más para que veamos cómo Dios aplica este pasaje del libro de Génesis a su pueblo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, ¿verdad? Esa unión, ese deseo de poder conocernos, de ser parte de nuestra vida. Ahora, de aquí la lección desprende 3 consejos que nos pueden ayudar a nosotros para que tengamos familias felices. Vamos a leer estos 3 consejos que, si los ponemos en práctica, mis queridos hermanos, aunque tengamos una situación difícil en este momento y oramos al Señor, yo creo que tenemos esperanza de poder solucionar nuestros problemas y poder esperar a Cristo junto con esa mujer, esa muchacha, esa joven, esa señora que tal vez ha estado contigo muchos años, y que cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, podamos seguir esta historia de amor por toda la eternidad junto con nuestros hijos, porque como leímos en la cita, estos divorcios afectan terriblemente, como veremos, nuestra posteridad, nuestra descendencia. Normalmente se va repitiendo, ¿verdad? Lo mismo de generación en generación. Pero, como estamos estudiando la Biblia no es un libro que solamente nos cuenta las cosas bonitas de los seres humanos, sino también los errores para que nosotros podamos aprender de ellos. Y así, de esta manera, nosotros podamos, no solamente cuando pasa dificultades saber que tenemos esperanza, sino también poder corregir esos problemas y poder tener un hogar feliz. Veamos estos 3 consejos que se desprenden de este pasaje. El primero dice, perdona a tu cónyuge aunque no lo merezca, así como Cristo nos perdona aunque no lo merezcamos. Esto lo vamos a desarrollar en los próximos días un poco más. Acepta a tu cónyuge a pesar de sus defectos, así como Cristo nos acepta a pesar de los nuestros. Y número 3, valora a tu cónyuge más que a ti mismo, así como Cristo nos valora más que a sí mismo. De aquí pudiéramos sacar muchos consejos y ampliarlo de tal manera que demoraríamos mucho tiempo, pero lee estos
estos consejos que da la palabra del Señor. Y yo estoy seguro que con oración Dios nos va a ayudar para que podamos ser felices. Y vamos, como dije, a hablar un poco más de esto, pero a través de la lección de la escuela sabática. Muy bien, vamos a leer una cita que está en un nuevo release de La Sierva del Señor. Sabemos que cada tiempo se van liberando, ¿verdad? Nuevos escritos de La Sierva del Señor. Y aquí tenemos uno que es muy interesante. Dice, se encuentra en el manuscrito liberado Matrimonio. Es una ordenanza sagrada, ¿verdad? Dice, los dos serán una sola carne. Y si Cristo mora en el corazón, son una sola mente. El Señor creó al hombre y luego a la mujer para que se unieran en el amor y en el temor de Dios como uno solo, para glorificar a Dios en su mente, corazón, alma y fuerza, consultando juntos, orando juntos, escudriñando las escrituras juntos. El Señor sabía cómo llevar adelante su obra en nuestro mundo. El hombre debía anhelar el amor de la mujer y la mujer debía sentir que en el plan del Señor ella debía tener el afecto del hombre que había elegido y así traer a la vida la belleza de un afecto mutuo, íntegro y consciente. Como vemos en esta cita, mis queridos hermanos, hay un énfasis, ¿verdad? Una unión de muchas cosas que deben vivir un matrimonio. Si nosotros ponemos en práctica esto, sobre todo orar juntos. Mire, esto es muy triste. Yo me acuerdo que hice un plan de oración. Se llamaba como un libro que se había escrito, Soldados de la Oración. Íbamos a la iglesia todas las mañanas antes del culto y comenzamos a orar de dos en dos, dos hermanos. Después comenzamos a orar por grupos, y cuando se acabó este grupo de oración, porque también nos levantábamos a las 4 de la mañana y orábamos por teléfono, y este grupo llegó a su fin cuando tocó que se oraran las parejas, los esposos. Es muy triste. Yo le pregunto a usted en esta hora, ¿ora usted con su esposa realmente todos los días? ¿Se arrodilla con ella antes de dormir? ¿Ora antes de salir a su trabajo? Es muy triste porque la mayoría de los matrimonios no oran. Entonces, ¿cómo habrá felicidad? ¿Cómo se resolverán los problemas? ¿Cómo podemos encomendar nuestros hijos en las manos del Señor? Aquí claramente dice consultando juntos, orando juntos, escudriñando las escrituras juntos, ¿verdad? Esto de estar unidos en el matrimonio es estar juntos en todos. Hoy se habla mucho de dame mi espacio, estoy cansado de estar contigo, me voy de vacaciones un mes por allá para no estar contigo porque tengo que tener espacio, no la psicología moderna, ya estoy aburrido de estar contigo. Bueno, mis queridos hermanos, yo creo que una persona cuando está enamorada de su esposa, aunque pasen los años, el amor debe ir creciendo. Y si nosotros hacemos esas actividades juntos, el Señor nos va a bendecir. Pero el hogar anda patas arriba, el culto está derribado. Los esposos son los que menos oran. Yo creo que es una situación delicada. No estoy diciendo que tú no lo hagas, tal vez tú sí lo haces todos los días, pero si no medita en esto, debemos corregir. Estamos estudiando en la escuela sabática, no solamente para escuchar de un oído y que salga por el otro, sino que realmente debemos poner en práctica esto. Si hay problemas en tu hogar, con tus hijos, y a pesar de que oramos, a veces cuando crecen los muchachos tendrán que tomar sus decisiones, pero que no falte la oración y el estar juntos de verdad en el estudio de la palabra. Estudias tu escuela sabática con tu esposo, se preguntan unos a otros
qué entendieron, qué no entendieron. Tú solamente sabes al escuchar este repaso de la lección cómo está tu matrimonio. Pero mira, si tú no lo estás haciendo, para eso estamos estudiando, para que podamos corregir y poner en práctica, como siempre oramos aquí, lo que vamos aprendiendo. Muy bien, vamos a seguir adelante en el estudio de nuestra escuela sabática. El día lunes tiene como título La novia hermosa. Leemos en el libro de Ezequiel algunos pasajes que están en el capítulo 14, versículo 4 al 6. Les suplico que lean del versículo 1 hasta el 14 para que puedan entender lo que voy a explicarle o lo que explica la lección en este día. El objetivo principal del día lunes es que nosotros podamos entender que Dios lo hace todo en esta relación matrimonial. Una vez más se usa, ¿verdad?, el matrimonio como una metáfora para tratar de que nosotros podamos comprender cómo es la salvación, cómo obra el Señor, qué hace Él por nosotros, qué hizo por su pueblo. Y aquí dice lo siguiente: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive sí. Te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Bueno, estos pasajes lo que nos quieren enseñar es cómo el Señor libertó a su pueblo. El pueblo de Israel era un pueblo esclavo. No tenía la más mínima oportunidad de ser libertados, si no era por la gracia de Dios. Y Dios los liberta, los lleva a la tierra de Canaán, les da tierras, los hace grande, una nación poderosa. Aquí se menciona la lección de la escuela sabática, que en el tiempo de David y Salomón se hizo un imperio. Dios los bendijo con toda clase de bendiciones. En otras palabras, si tuviéramos tiempo de leer todos los pasajes, dice que esta niña que estaba envuelta en su sangre, que no tenía oportunidad de vivir, un caminante pasó al lado y la vio, y entonces la curó, la protegió. Esta niña crece, ¿verdad? Y llega un punto, una hermosura, que está lista para casarse, y este caminante se casa con esa niña que había recogido en su sangre, que había salvado. Y entonces, cuando está grande, lo más hermoso, ella se prostituye, deja al Señor y se vuelve a los ídolos. Busca otras naciones, los filisteos, los egipcios, los sirios, y comienza a adorar dioses falsos. Abandona al Señor después que le había dado absolutamente todo. En la lección hay una pregunta que nosotros debemos responder, porque podemos estar hablando del pueblo de Israel, pero también su iglesia, como veremos después, dejó al Señor. Después que Cristo mismo vino a este mundo, estuvo aquí en la tierra, bendijo su iglesia, Él mismo vino a fundarla. La iglesia se apartó y adoró dioses falsos, como veremos hasta el día de hoy. Hay doctrinas e idolatría en la iglesia que Cristo había fundado. Así que, mis queridos hermanos, leamos un pasaje más para que podamos entender cómo, ¿verdad?, el pueblo de Israel se olvidó de aquel que lo libertó, que lo salvó y que le dio todas clases de bendiciones. Hay una pregunta que vamos a responder, que está en la lección, y que debemos responderla en una forma individual.
Aquí en este pasaje menciona el problema del pueblo de Israel. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Mis queridos hermanos, después que recibieron todas las bendiciones de Dios, confiaron en sí mismos. Aquí hay una pregunta que estaba en la lección que creo que debemos de responder en una forma personal. ¿Cuáles son los peligros de confiar en nuestra propia hermosura? ¿Cómo podríamos pensar que hay algo en nosotros que nos convierte en meritorios ante Dios o nos hace merecedores de su amor? ¿Cómo podemos resguardarnos del orgullo espiritual? Todo lo que tú y yo tenemos le pertenece a Dios. Hay personas que se entregan al Señor, que estaban perdidos, matrimonios destruidos, y Dios los ha bendecido con gran abundancia. No solamente nos ha proveído techo, comida, sino también nos ha llenado de dones. Algunos en su vida se imaginaban que tal vez iban a cantar en una iglesia, o en su vida se pudieron imaginar que iban a tener el gozo de abrir la palabra del Señor y predicar en un templo. Mis queridos hermanos, todos esos son dones que le pertenecen a Dios, pero muchas veces nos pasa como le pasó al pueblo de Israel. Creemos que realmente esas capacidades que tenemos son nuestras y comenzamos a enorgullecernos, a ver a los demás como inferiores a nosotros y nos prostituimos, nos adoramos a nosotros mismos o adoramos ídolos que, si bien es cierto, no son como esos ídolos de piedra. Hay ídolos en nuestras vidas. Es muy triste porque esta pregunta nos debe ayudar a nosotros a entender que tú y yo somos esa niña que estábamos envueltos en sangre, que ese caminante pasó por allí y nos vio, nos extendió la mano, y que todo lo que tenemos en este día debe honrar y glorificar a Dios. Tu esposa te la entregó el Señor, tus hijos te lo entregó el Señor. Si están vivos es porque Dios los ha cuidado. Si tienes trabajo es porque Dios te los ha dado. Si puedes orar en la iglesia, si sabes cantar, si te han nombrado de diácono, si eres director de obra misionera, si algún día has predicado, si algún día has cantado, todas esas cosas que Dios te ha dado son para que lo glorifiques a Él. No son para que te llenes de orgullo y puedas creer que eres mejor que los demás, porque mis queridos hermanos, necesitamos solamente confiar en Dios. Cuidado con confiar en nuestra propia hermosura y hacer de nosotros el ídolo más grande que nos aparte de Dios y nos prostituyamos. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para que realmente podamos aprender de ese ejemplo y creer que ese novio, que ese esposo es el que ha hecho todo para conquistar nuestro corazón y tener una relación de amor con nosotros. No tenemos nada que ofrecerle al Señor, solo nuestra vida de pecado y de maldad, mis queridos hermanos, pero cuando a veces comenzamos a hacer algunas cositas, ay, cómo pensamos que realmente somos buenos. Y hermano, yo he visto eso vez tras vez en la iglesia, la envidia. Cuando una persona, por ejemplo, está de primer anciano o director de algo y lo quitan y ponen a otro, mi querido hermano, se ve la envidia, la maldad, el deseo de que esa persona fracase cuando deberíamos de ayudar y con la experiencia que tenemos poder pues trabajar juntos. Se ve el celo y la maldad. ¿Por qué? Porque hemos confiado en nuestra hermosura, porque creemos que nosotros tenemos algo, que somos alguien. Pero estos pasajes
que debemos leer muy bien en el libro de Ezequiel. Nos dice que nosotros, lo que somos, una carga de pecadores que necesitamos de Dios. Si a ti no te gusta escuchar esto, pues mis queridos hermanos, vuelva a leer Ezequiel. Estábamos ahí envueltos en sangre, perdidos, y el Señor nos rescató. Mi querido hermano, esta es una tentación, el apartarnos del Señor. Démosle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. La salvación depende de Él. Nosotros obedecemos, y aún esa obediencia, dice la sierva de Dios, es para nuestro propio bienestar. No nos apartemos del Señor y glorifiquémoslo por todo lo que tú tienes en esta hora. Aún por aquellas pruebas que no podemos entender, si vienen de parte de Él, son para modelar nuestro carácter, que es lo único que llevaremos al cielo. Así que, ¿cuáles son los peligros de confiar en nuestra propia hermosura? Muy bien, el día martes tiene como título La esposa ramera de Oseas. Yo creo que todos estamos familiarizados. Si no es así, si hay alguien nuevo que entra al canal, pues le pido que lea Oseas capítulo 1 al 3, ¿verdad? Aquí está Gomer. Gomer era una prostituta y Dios manda a este profeta a casarse con esta ramera. Algo increíble, ¿verdad? Que el Señor pida eso. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Cuál es el objetivo principal de esta lección? ¿Por qué Dios manda al profeta a casarse con esta mujer? Bueno, aquí dice el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Lo interesante de esto es que el profeta se enamora de esta mujer y esta mujer lo vuelve a dejar, y entonces la vuelve a buscar, la vuelve a comprar de nuevo, porque estaba en un mercado que era de esclavos, y la vuelve a traer. Aquí la lección nos dice que Dios había elegido amorosamente a su esposa. Ya lo vimos en Ezequiel. Y ella lo engañaba una y otra vez. Pero pese a ello, y sorprendentemente, él la aceptó nuevamente y la restauró. El pueblo, cuando vio que Oseas, que era profeta, hizo esto, se identificó con el mensaje que Dios estaba mandando a través de este pedido que le hizo a su siervo. Ellos sabían que ellos eran esa mujer ramera que una y otra vez había dejado al Señor, pero que una y otra vez Dios los había perdonado. Aquí dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Siempre dejaban el Señor, eran idólatras, dioses falsos que no podían ayudarlo. Aquí dice: a la luz de las palabras elegidas por Dios en el mensaje de Ezequiel, no solo estaba señalando lo que su pueblo había hecho mal, sino también cómo se sentía él a causa de ello. Quienes han sido traicionados por un cónyuge pueden comprender los sentimientos de devastación que nuestra infidelidad a Cristo produce en los atrios celestiales. Aquí tocamos una cuerda muy sensible, muy delicada, y es cuando, ¿verdad?, hay una traición a los votos matrimoniales. Dice que es una situación muy difícil. Nosotros sabemos cuántos casos hay de personas que han perdido aún la vida por el dolor que se produce cuando uno ama a alguien y esa persona decide en una forma secreta irse con otro o traicionarlo.
E inclusive la ley, cuando juzga estos casos, los juzga de una manera diferente. Es algo muy doloroso, pues yo no sé si alguien habrá pasado por una dificultad así, pero si lo ha hecho, ese dolor que sintió esa persona, él o ella, es el dolor y aún más grande, ¿verdad? El que siente Dios cuando nosotros nos volvemos idólatras, lo traicionamos y lo dejamos. Dios sufre y permitió que se escribiera esto, que Oseas hiciera esto, no solamente para que el pueblo de Israel pudiera entender lo que estaba haciendo y cuánto daño le hacía al corazón de Dios, sino también para que hoy nosotros podamos entenderlo. Vamos a leer un pasaje de la lección que nos puede ayudar a entender, a ampliar este concepto mejor. Muy bien, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Como vemos aquí, Dios fundó la iglesia, pero la iglesia se apartó, se hizo idólatra. No solamente entregó falsas doctrinas, sino que dejó que el mismo demonio tomara posición de su pueblo. Ahora, aquí hay un debate, ¿no? Las personas, los predicadores, tratan de interpretar esta frase o esta parte del pasaje que está en el versículo 4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Está cautivo en Babilonia? ¿O Babilonia está en el corazón del pueblo? Mis queridos hermanos, Dios nos está llamando para que nosotros podamos entregar nuestro corazón a Él. Podamos, ya que hemos roto los votos de matrimonio, pedirle que nos perdone y restaurarlo. El Señor nos perdona. Dios castigará a esta iglesia, a esa iglesia que se ha apartado, como veremos más adelante en esta lección. Pero Dios no quiere que esto suceda y quiere que nosotros podamos salir de Babilonia. Cuando el pueblo fue llevado cautivo por Nabucodonosor y después de los 70 años Dios había profetizado que los iba a sacar, fueron muy poquitos los que salieron de esa ciudad. Estaban acomodados, tenían trabajo, habían prosperado. Y los que regresaron a hacer la voluntad de Dios, a salir de esa nación que fue destruida después, fueron muy pocos. Necesitamos salir porque Babilonia nos ofrece comodidad, idolatría, nos engaña, es la ciudad de Satanás. Y Dios quiere que nosotros salgamos de ahí lo más pronto posible o podamos sacar de nuestro corazón esos ídolos que están allí. Esto es personal. Cada uno sabe cómo está su condición. Lo que sí debemos entender es que Dios nos ama y que Él está esperando que podamos responder antes que sea demasiado tarde, antes que Babilonia sea destruida por su fornicación con todos los reyes de la tierra. Dice aquí una pregunta que he modificado, que estaba en la lección. He agregado ese yo, porque yo creo, hermano, que debemos de meditar cada uno de nosotros lo que estamos estudiando. La pregunta decía: ¿de qué manera puede una iglesia, verdad, incluso la nuestra, fornicar espiritualmente?
Pero yo hice esta pregunta de esta manera, un poquito modificada. ¿De qué manera puedo yo? Y lo puse un poco más grande. Yo, el que estoy hablando aquí, tú y cualquiera iglesia, incluso la nuestra, adventista, fornicar espiritualmente. Acuérdense que el matrimonio, lo que estamos estudiando, es una metáfora espiritual que se toma de lo que conocemos de nuestros matrimonios, de los matrimonios que están en la Biblia, y que nos lleva a lo desconocido, a lo espiritual, a esa relación que Dios quiere tener. ¿Qué nos puede apartar? ¿Qué hace que nosotros forniquemos espiritualmente? Pueden haber muchas respuestas. El teléfono, los videos que vemos, el tiempo que no tenemos para estudiar la lección de la escuela sabática. Comentaba con un hermano que aprecio mucho en Edmonton, que cuando está la escuela sabática, cuando está el culto, los que menos escuchan son los que debieran, los ancianos, los diáconos, están por allá atrás hablando, mientras el culto se desarrolla, los que debían ser el ejemplo, los que debían estar ahí. Cuando se estudia la lección de escuela sabática, usted hace preguntas y pareciera como que nunca la han estudiado, no la han visto, no saben, ni tan siquiera tienen interés ya de memorizar el versículo que se nos da para que lo aprendamos. Realmente, pues, ¿qué será? ¿Por qué esa frialdad? ¿Por qué no estudiamos la palabra del Señor? ¿Por qué no se puede orar con las personas, hablar de Dios? Es muy difícil. Usted se junta con alguien aún en el día del Señor y hablan de todo menos de la palabra del Señor. ¿Qué está pasando? ¿Será que estamos fornicando espiritualmente? Acuérdese, el cristianismo es un estilo de vida dentro y fuera de la iglesia. Esa pregunta tú tienes que responderla. Yo me la respondo a mí mismo. Meditaré en ella. Yo deseo que tú puedas también meditar en esta pregunta, pero con seriedad, y puedas preguntarte si tienes alguna fornicación espiritual que te está apartando del amor de Dios, si has roto los votos matrimoniales. Cuando tú te bautizaste, decidiste casarte con el Señor y Él ha hecho todo para bendecirte. A ti te corresponde responder al amor de Dios. El día miércoles tiene como título Isaac y Rebeca. La verdad que el tiempo está pasando rápido, me queda muy poco tiempo. Trato de hacer, no es que quiero hacer toda la hora, pero trato de parar en una hora. Y aquí, en este día, nos habla de unos principios muy importantes que creo que debemos tomar en cuenta si queremos ser felices y si queremos entender la relación del matrimonio como metáfora del amor de Dios. Aquí está la historia de un padre que estaba preocupado por su hijo. La preocupación de él era completamente religiosa. Él sabía que Dios lo había llamado para establecer el pueblo del Señor y sabía que su hijo era el que iba a continuar con este desafío, y era importante entonces que él se casara con una mujer, escuche bien, que Dios había escogido para él. En esta historia nosotros aprendemos, mis queridos hermanos, cómo es que nosotros deberíamos hacer para conseguir la esposa, el esposo que Dios tiene preparado. Debemos de creer esto. Si hay una cosa que hay en este relato que no tenemos tiempo de explicar, son las oraciones que hizo Abraham, la oración que hizo el siervo, la oración que hizo Isaac. Esta pareja se juntó porque realmente hubo un pedido para que Dios pudiera obrar y ellos pudieran formar este hogar que era de suma importancia para que pudiera venir la simiente en la cual todas las naciones iban a ser benditas. Dice aquí era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Abraham sabía que Dios le había bendecido y amaba al Señor. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía:
Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Bueno, vemos aquí la preocupación. Él quería una muchacha que conociera a Dios. Había idolatría donde estaba esta joven, pero todavía conocían al Dios verdadero. Así que Dios le pide a este siervo, el más viejo, que se encargaba de todo, que fuera, le dio la responsabilidad a alguien en quien él podía confiar. Y nosotros sabemos la historia, cómo este siervo ora y cómo encuentra a Rebeca. El matrimonio no es obligado. A ella se le pregunta si quería ir y ella dijo que sí, que quería ir. Posiblemente estaba también orando. Hay cosas que no explica la Biblia. Lo cierto es que ella decide ir y ser la esposa de Isaac. Por supuesto, esto ahora, hablar de esto en el tiempo moderno, esto sería pelear con nuestros propios hijos. No, nosotros no podemos meternos ahora en quién será el esposo o la esposa de esos muchachos. A ella la escojo yo. Dice, yo soy el que voy a vivir con ella. El problema es mío. Y ustedes saben, se han pasado por eso, ¿verdad? Vamos a orar. No, yo escojo lo que a mí me da la gana. No podemos preocuparnos ahora. Es cierto que a veces hay padres que exageran, ¿verdad? Y que pues no guían su hogar y permiten que ellos también puedan escoger. Pero mis queridos hermanos, aquí lo importante no es lo que escoja el padre, no es lo que escoja la hija, no es lo que escoge el hijo, sino como veremos en una cita, lo importante es lo que Dios quiere escoger para ti. Dios está interesado en que tú seas feliz. Este matrimonio es un reflejo de un matrimonio que ejemplifica el amor, la alegría de Dios cuando nosotros obedecemos, porque si hay algo que Dios quiere, es que tú y yo seamos felices. Pero como ya dije, de repente aparece el muchacho, la muchacha, y nos dice, aquí está, este es. Y uno, ¿qué le queda? Simplemente pues verlos, aceptarlos. Muchos de esos matrimonios terminan en divorcio en un año, la mitad de un año, en meses. A veces quedan hijos por allí. Y por supuesto, lo que sí es importante, bueno, una vez que ya está hecho el error, hay que aceptar a los hijos. Todos cometemos errores, hay que luchar con ellos, no hay que juzgarlos. Ya cuando no quisieron, pues no se pudo, hay que amarlos. Pero qué alegría nos traería a todos los padres si los hijos realmente obedecieran el amor de Dios y pudieran escuchar consejos de aquellos que lo conocen. Sería algo muy bonito, porque si hay algo que un padre quiere, es que sus hijos realmente sean felices. Pero este es un tema bastante largo. A veces hay padres que no son muy sabios y que no dan consejos, sino que quieren imponer, y esto no se puede. Pero, mis queridos hermanos, yo creo que un hijo, una hija, debería hacer lo que hizo Isaac. Leamos esta cita, que creo que es muy importante para aquellos que deseen hacer la voluntad del Señor. Dice aquí Isaac, confiando en la sabiduría y el cariño de su padre, se conformaba con dejarle a él la solución del asunto, creyendo que Dios le guiaría en la elección. Los pensamientos del patriarca se dirigieron hacia los parientes de su padre que estaban en Mesopotamia, aunque no estaban libres de idolatría, apreciaban el conocimiento y el culto del verdadero Dios. Isaac no debía salir de Canaán para ir a donde estaban ellos, pero tal vez se podría hallar entre ellos una mujer dispuesta a dejar a su país y a unirse con él para conservar puro el culto del Dios viviente. Qué hijo, ¿verdad? Él quería hacer la voluntad del Señor. Confiaba en su Padre, confiaba en Dios y se puso en las manos de Él.
Qué bonito es que los jóvenes fueran así, que nosotros pudiéramos tener la sabiduría y reflejar el cariño que tenía Abraham de tal manera que ese muchacho confiaba en él. Que Dios nos ayude, ¿no? Porque no todo el tiempo los jóvenes tienen la culpa. Hay veces también nosotros cometemos errores. Necesitamos amar, que ellos sepan que cuando damos un consejo porque queremos que ellos sean felices. Que Dios nos ayude, hermanos, para que podamos aprender de estas lecciones que estamos estudiando y poder hacer la voluntad del Señor. Muy bien, el día jueves tiene como título La ramera es juzgada. Ya se me acabó el tiempo, pero aquí se habla de cómo Dios pagará a esta mujer que finalmente ha decidido apartarse para siempre del Señor, ha adorado a otros ídolos, ha fornicado, ha dado a beber ese vino a todos los reyes de la tierra y finalmente Dios tiene que juzgarla. Una vez que esta ramera es juzgada, habrá una boda con aquella mujer que decide ser fiel al Señor, restablecer los votos, arrepentirse. Aquí dice, para finalizar, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Esta ramera no solamente ha introducido falsas doctrinas, ha adorado a otros dioses, ha sido idólatra, sino que persiguió a través de la historia, mató a aquellos que querían ser fieles al Señor. Pero finalmente, después que ella sea castigada por todos los pecados, habrá una boda. Y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Mis queridos hermanos, habrá una boda. Sus palabras son verdaderas. Tú estás invitado a esta boda. Yo estoy invitado. Mis queridos hermanos, seamos fieles. Espero que al estudiar esta lección hayamos aprendido de la metáfora del matrimonio, el gran amor que Dios tiene para nosotros. Ese esposo que lo ha dado todo para conquistarnos, que murió en la cruz del Calvario para que tengamos vida eterna. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que somos, es por la gracia y la misericordia de Dios. Muy pronto el Señor vendrá a buscar a sus hijos y nos iremos con Él a gozarnos en esas bodas. Yo deseo que tú puedas estar allí y que yo también pueda hacerlo. Que Dios te bendiga, que puedas compartir esta lección con otras personas si crees que hemos dicho algo que los pueda ayudar. Y mi querido hermano, termino diciéndote esto. La vida no es fácil, todos cometemos errores y sí importa lo que hacemos. Las consecuencias pues las cosechamos nosotros, pero no debemos desesperarnos a tal punto que podamos perder nuestra vida eterna. Hay perdón, restitución. Dios escribe recto con líneas torcidas y yo deseo que a pesar de cualquier dificultad, tú puedas estar en esas bodas. Estás invitado. Lo único que necesitas, ya no tuvimos tiempo, es aceptar el vestido de lino limpio que el Señor quiere darte. El que no tiene ese vestido no puede ir. No son por nuestras obras, es por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Feliz sábado, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.